mojado en una esquina, pero cuando tú te gozas y te ríes, le machacas la cabeza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Quisiera que por favor tomaran el control de los niños. ¿Sabe? Después de tanto gozo, después de tanta alegría, es importante un buen mensaje. Un buen mensaje, una buena palabra de Dios. Y oro al Espíritu Santo de Dios. Oro al Espíritu Santo que sea Él el que tome el control, que sea Él el que dirija, el que hable, el que ministre, el que convenza, el que traiga libertad, el que gobierne en este tiempo, en este lugar. Amén. Bendito sea Dios. He titulado este mensaje: tú decides el destino final aquí en la tierra. Tú decides tu destino final aquí en la tierra. Yo sé que hay denominaciones que después que te mueres empiezan a orar para que tu alma se salve. Pero la Biblia, eso es un engaño del diablo, porque la Biblia es clara y precisa, y dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Así es que, ¿qué tenemos que hacer en vida? Confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Así que si no hemos confesado con la boca que Jesús es el Señor, entonces no estamos seguros en la salvación del mundo. Entonces necesitamos saber cómo poder llegar al cielo y qué tenemos que hacer para llegar al cielo, a esa vida eterna que nos ha prometido el Señor. Bendito sea Dios. Déjeme decirle, es necesario entender el mundo espiritual. Es necesario entender el mundo espiritual para saber que Dios, gracias mi amor, verdad que hombre, tengo la ayuda idónea, ¿ves? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Sí, allí arriba me sentía como muy lejos de ustedes. Gloria a Dios. Es necesario entender el mundo espiritual. El mundo espiritual es más real que lo que vemos con nuestros ojos. Dice la Biblia que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Dios habló y por el Espíritu de Dios se hicieron todas las cosas. Así que ese es el mundo espiritual, más real que el natural. Pero sabemos también que dentro del mundo espiritual hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas, donde gobierna Satanás y sus demonios. Y en el reino de Dios, Dios y su ejército celestial, de ángeles, querubines, serafines. Así que hay dos reinos, el reino del bien y el reino del mal. La palabra es clara y precisa y dice la palabra de Dios que nadie puede ir al cielo si no es a través del Hijo. Y que el Hijo viene por una iglesia santa y pura. Por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Es decir que la santidad es indispensable para entrar en el reino de Dios. Y la santidad no es solamente venir a la iglesia los domingos, porque conozco muchos pecadores que se esconden detrás de la Biblia. Nos topamos con cada caso, hermanos míos, donde nos damos cuenta que se escudan detrás de la palabra de Dios para seguir haciendo su pecado. Pero hoy estamos aquí para traer una palabra que confronta, una palabra que si está en pecado, yo estoy segura que hoy el Señor va a poner arrepentimiento en su corazón. Y quizás ya usted se haya arrepentido, pero si usted no lo ha entregado al Señor, usted puede seguir en el mismo rollo espiritual. Así que les quiero enseñar, por ejemplo, que nosotros somos un espíritu. Porque muchos dicen, bueno, pero ya yo confesé a Jesús como Señor, ya yo estoy salvo.
Le dije que viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Lo otro que tenemos que aprender, y creo que ya ustedes lo deben de saber, pero hoy se lo recuerdo, que nosotros somos un espíritu, ¿verdad? Todos los seres humanos somos espíritu, porque fue el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Jesús muere en la cruz del Calvario para abrir el camino y que todos pudiéramos llegar a esa vida eterna. Si Jesús muere y es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, entonces no todos somos hijos de Dios. Todos somos espíritu y somos creación de Dios. Pero para ser hijo de Dios se necesita confesar a Jesús como Señor y Salvador personal. Ese es un detalle importante. Para ser salvo, para tener derecho a las promesas del reino, tenemos que ser hechos hijos de Dios. Dice Juan 1:12 que a todo el que le confesó le dio derecho, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ese es un asunto. Somos un espíritu, tenemos un alma. Yo lo explicaba ayer. Tenemos un alma y vivimos en este cuerpo. Cuando los hijos de Dios aceptan a Jesús como Señor y Salvador personal, tienen derecho a esa vida eterna, tienen derecho a ese paraíso, ¿verdad? Pero está condicionado. Está condicionado. Porque está escrito que Él viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas. Entonces, nosotros aquí en tierra tenemos que vivir todos los días como si fuera el último día. Porque nadie sabe qué día ni a qué hora, dice la Biblia, ni aún los ángeles saben cuándo Jesús viene por su iglesia. Y muchas veces estamos dentro de la iglesia, pero seguimos cargando el pecado, seguimos haciendo cosas que no agradan a Dios, seguimos con el mismo carácter, la misma forma de ser, porque así nacimos y así somos, ¿y quién me va a cambiar? Bueno, te tengo una noticia, solo el Espíritu Santo de Dios te puede cambiar. Y te va a cambiar según lo que tú le entregues. Si tú no le entregas el pecado, si tú no le entregas esa tentación, nunca Dios lo va a quitar. En el libro de Lucas, capítulo 16, del 19 al 31, tenemos esta palabra que define perfectamente la manera en la que nosotros decidimos aquí en la tierra nuestro destino final. Revela que es aquí en la tierra donde debemos decidir nuestro destino final. Porque es una realidad que existe un infierno, un lugar de tormento, donde el fuego arderá por los siglos de los siglos, por la eternidad. Pero existe también un paraíso, un lugar de paz, de luz, donde no hará falta ni la luna ni el sol, porque solo Jesús dará la luz en aquel lugar. ¿Cuántos quieren llegar a ese lugar? Gloria sea Dios. Gloria sea Dios. Nosotros decidimos a cuál de los dos vamos a ir aquí en la tierra. Y ya dije, está condicionado. No solamente es aceptar a Jesús, es cómo te comportas aquí en la tierra. Y otra cosa importante que debemos saber: Jesús no murió en la cruz del Calvario solamente para que tú vayas a la vida eterna. No, Él murió en la cruz del Calvario también por tus enfermedades, por tus pecados, por tus dolencias, para que tengas poder y autoridad en la tierra por medio del Espíritu Santo. Así es que está muy condicionado cómo vas a vivir en la tierra y cómo vas a entrar en el cielo. Depende de tu intimidad con Dios, depende de tu honestidad delante de Dios para entregar esos detalles de la vida, esos detalles, esa tentación
que el enemigo puede poner delante de nosotros para hacernos caer de la salvación. Quiero que leamos a Lázaro, la historia del rico y Lázaro, no a Lázaro, a la historia del rico y Lázaro, en el capítulo 16 de Lucas, del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Así que era un hombre muy rico. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Estaba muy enfermo Lázaro y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Así que era un hombre pobre, con hambre, con una gran necesidad, delante de un rico que no se conmovía de la necesidad de Lázaro. Dice que aconteció, escuche bien, presta atención, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles a la presencia de Dios, al seno de Abraham, dice aquí. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí hay un detalle importante. Lázaro, el pobre, el enfermo, el que no le prestaba atención, el rico, pero era humilde de corazón. La humildad no es ser pobre, es ser humilde de corazón. Así es que este hombre, por la humildad que había mostrado en su vida, cuando muere, los ángeles lo llevan a la presencia de Dios. Usted sabe que este cuerpo se va a destruir. Este cuerpo es nada más que una cajita que Dios nos dio, un traje espacial para movernos en esta atmósfera. Pero cuando usted y yo morimos, este cuerpo se va a deshacer, pero el alma y el espíritu van a la presencia de Dios. Y esa alma y ese espíritu es el que los ángeles cargaron y lo llevaron a la presencia de Dios, al seno de Abraham, que tipifica el paraíso. Dice que entonces el rico fue enterrado. Nadie se ocupó, los ángeles no se ocuparon del rico, se ocuparon del humilde. Se ocuparon del humilde. El rico fue enterrado y por la maldad que había en su corazón, podemos deducir, ¿verdad?, por revelación, que si era un hombre que no tuvo el corazón para mirar la necesidad de aquel hombre, y hacía banquete todos los días con esplendidez, y no podía darle un plato de comida, sino que Lázaro tenía que venir a buscar las migajas que caían de su mesa. Había maldad en su corazón. Había una mancha en su corazón. Así que fue enterrado y por tanto fue a un lugar de tormento. Dice que fue enterrado en el 24. Entonces él, dando voces, dijo, el 23, porque leí que había sido sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. El Hades habla del lugar de tormento. Es un lugar de tormento. Es importante que usted entienda, el paraíso aún no es, el infierno aún no está abierto. Dice que el infierno vendrá después de la gran tribulación, cuando la bestia y el anticristo sean revelados. Entonces es que abrirá el infierno. Pero el Hades habla de un lugar de tormento, donde van ahora, en este momento, los que se mueren sin Cristo, ¿verdad? Así que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, está hablando del rico: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Me llama la atención que este era un hombre que conocía a Dios. Mire, ¿por qué digo que conocía a Dios? Porque llama a Abraham padre. Al primer patriarca.
al hombre de Dios, al que representaba a Dios en aquel momento. Lo conocía a Dios, como muchos hoy podemos conocer a Dios, pero continuar en pecado. Así que este hombre conocía a Dios y había ido a un lugar de tormento. Ten misericordia de mí, envía a Lázaro que venga, se moje su dedo, porque estoy ardiendo en esta llama. Pero Abraham le contesta: hijo, fíjense cómo lo trata Abraham, como un hijo. Era un hijo de Dios, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí para ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Es decir, usted decide aquí en la tierra dónde va, porque después que usted llegue allá, no hay tiempo de arrepentimiento. La Biblia dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Quisiera si allá atrás pudieran hacer silencio, por favor. Me interrumpe el sonido, gracias. Dice: además de todo esto, una gran cima puesta entre nosotros y ustedes. Dice la Biblia que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que quisieran pasar no podrán. Entonces le dijo: gracias, mi amor, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés tienen y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Así que Abraham le está especificando aquí a este hombre que ya estaba en tormento, que él tenía que haber escuchado a los profetas que venían a hablarle y a decirle: tienes que cambiar tu manera de ser, tienes que entregar tu pecado. Y hoy yo estoy aquí, bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Hoy yo estoy aquí como profeta de Jehová para decirte, en el nombre de Jesús, que es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de arrepentimiento. Escucha a los profetas que Dios está mandando a esta casa y arrepiéntete del pecado, arrepiéntete de tu carácter, arrepiéntete de todo aquello que tú sabes que te lleva al lado contrario de Dios. ¿Saben? Yo llevo por muchos años, 15 años tengo trabajando el Ministerio de Sanidad Interior y Liberación, por la gracia de Dios y para su gloria. 15 años haciendo este trabajo. Y en estos 15 años allá en Estados Unidos, en Miami, es donde radicamos, hay una etnia muy diversa de todas las naciones, ¿verdad? Y en estos 15 años yo he podido observar, comprobar, y tengo por revelación del Espíritu que todo Centroamérica está bajo 2 potestades, porque aquí acabamos de comprobar la otra, pero les quiero hablar de esta específica muy peligrosa porque daña a la sociedad. Y es el incesto. Les voy a explicar lo que es el incesto. De las miles de mujeres, porque puedo decir que hemos atendido miles de mujeres de Centroamérica. Cuando digo Centroamérica estoy hablando desde Nicaragua, Honduras, El Salvador,
Guatemala, Panamá, todos estos pueblos, México, el 90% de las mujeres han sido violadas, ultrajadas por sus propios familiares. Es triste, ¿verdad? Han sido violadas desde niñas por sus propios familiares. ¿Y sabe lo que es más triste? Que el 90% de la población de Honduras es cristiana. ¿Siguen a Cristo, sí o no? Entonces, ¿qué pasa con los hombres y las mujeres? Porque déjenme decirle que estuve estudiando sobre las estadísticas de Honduras específicamente, y hay un periodista que está hablando sobre este flagelo del incesto en este país. Y dice él que esto es un tabú, que nadie se atreve a hablar del incesto. Nadie se atreve a confrontar a este pecador que está haciendo maldad en su propia familia. Oiga, eso me indigna. ¿Sabe usted que en este relato que nosotros estuvimos leyendo ahora, en esta parábola del rico y Lázaro, Lázaro representa a esas niñas inocentes, a esas niñas que no se pueden defender, a esos niños que están siendo violados y no pueden defenderse? Y el rico representa a un padre de familia, el rico representa a un tío, el rico representa a cualquiera que esté por autoridad encima de una niña. El rico representa a un pastor, el rico representa a un presidente de una nación. Todo el que esté en autoridad y que tenga alguien que tenga que someterse, ese es el rico. Es triste, pero alguien tiene que confrontar este problema en este país. Gracias, mi amor, qué cosa más bella. Tienen que tirarle foto a eso. Ay, 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 ay. Ay, 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 qué tentación ahora. Bendito sea el Señor. Decía que alguien tiene que confrontar este problema en este país. Este tabú tiene que salir a la luz. Porque es triste que luego tengamos que ver en las noticias como este pastor de una iglesia, mega iglesia en este país, que resultó ser un pedófilo, uno que violaba a las propias niñas y jovencitas de su iglesia. ¿Sabe dónde va a ir ese hombre? No. Él podrá arrepentirse en el último momento y la misericordia de Dios nadie la puede alcanzar, pero yo estoy segura que él va a pasar por un lugar de tormento. Porque por algo está donde está hoy. ¿Sabe? Porque lo que usted haga en esta tierra lo paga. Hay un juicio sobre la tierra. Y alguien tiene que confrontar este problema en este país. Y Dios me dio la gran oportunidad para su gloria. No le mandé el mensaje al muchacho. Voy a ver si él lo mandó. Estaba hoy supuesta a mandar esto para que lo sacaran por YouTube. Gloria a Dios, sí. Bien. Dios me dio la gran oportunidad ayer, gracias, Milito, la gran oportunidad ayer de ir a la radio y proclamar esto desde la radio aquí en Honduras. Y Dios me dio la oportunidad de que también saliera por todas las redes sociales de esta
de este lugar, de esta emisora que me dio la oportunidad. Le doy gracias a Dios, pero yo estoy aquí como profeta de Dios para hacer un llamado de alerta. Déjeme decirle, Cristo está pronto por llegar. Y viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, verso 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú te escudas detrás de venir a la iglesia todos los domingos, pero llegas a tu casa y acosas a tu hija, a tu nieta, a tu sobrina, Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6:8. Podrás burlarte de la esposa, podrás burlarte del pastor, podrás burlarte de quien tú quieras como hombre, pero de la presencia de Dios nadie se escapa. ¿A dónde iré?, dice el salmista, que me esconda de tu presencia. ¿A dónde iré que me esconda de tu presencia? Necesitamos entender que es aquí en la tierra donde decidimos nuestro destino final. Necesitamos entender que sin arrepentimiento nadie puede entrar al reino de Dios. En el libro de Mateo capítulo 3 encontramos al trabajo que hizo Juan el Bautista como profeta de Dios para preparar el camino a Jesús. Y decía Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Yo estoy aquí para decirte: arrepiéntete de tu pecado, porque el reino de Dios se acerca. Jesucristo está pronto a venir y viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de decir: Señor, ayúdame y quítame este deseo carnal que me separa de tu presencia, de tu salvación. Hasta que no entendemos que Dios no puede ser burlado, podrás venir a la iglesia y sentarte con la manito cogida de tu esposa con mucha honradez aparentemente, pero con tu mente en el pecado. Oiga, los he visto yo con mis ojos. Y no solamente es el incesto, hay muchos otros pecados, como los padres que abusan de las madres, o las mujeres que abusan de los hombres, porque hay de todo. Hay de todo. En el reino de Dios hay de todo. Hay mujeres que golpean a los hombres, pero hay hombres que golpean. Son más el número de los hombres que golpean a las mujeres que las mujeres que golpean a los hombres. ¿Sabes una cosa? No estás destruyendo a tu mujer, estás destruyendo a tus hijos. Estás haciéndole un daño irreversible a tu hijo. Bendito sea el Señor. Lucas 18:6 dice: ninguno de ustedes se acercará a Levítico. Ninguno de ustedes se acercará a una pariente cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor el que está hablando, dice la palabra. Así que desde el libro del Antiguo Testamento, en Levíticos, encontramos la ley del incesto, donde da una orden el Señor y dice: usted no puede ver la desnudez ni de su madre, ni de su hermana, ni de su parienta, ni de su hija, ni de su nieta, ni de su sobrina. Los especifica todos. Lea desde Levítico 16 hasta Levítico 18, está explicando todo esto. Y usted dirá: bueno, pero esto es en el Antiguo Testamento. Y también pueden escudarse en decir que en el Antiguo Testamento, desde el principio de la creación,
Se casaban hermanos con hermanos, porque como hizo la creación para desarrollarse, si fue con Adán y Eva solamente. Entonces, porque esas son todas las excusas, hermanos míos, que ponen para pecar, Déjenme decirle que en el capítulo 6 de Génesis encontramos la respuesta a todo esto, a todo ese problema que se causó desde allá. Porque si bien Dios dio una orden de multiplicarse y era la manera de reproducirse, también puso un stop a todo esto. Llegó un momento donde ya esto era un pecado. Y dice la Biblia, en Génesis capítulo 6, tendríamos que entrar a una profundidad tremenda en este capítulo para ver cómo dice que los hijos de los hombres se casaban con las hijas de Dios. Las hijas de Dios. Había una diferencia entre el hombre y las hijas de Dios. Las hijas de Dios habían sido aquellas que habían nacido en el Edén. Y los hijos de Dios habían sido los que ya habían nacido después del pecado de Caín y Abel. Esto es por revelación, esto es muy profundo. Usted no se mete en ese rollo ahora. Usted solamente entienda esto que le voy a decir. Dice la Biblia que ahí Dios dijo: no para siempre contenderé con el hombre, porque todos los pensamientos del hombre son de mal. Y dice: y me arrepiento de haber creado al hombre, y por eso envió el diluvio, y solamente Noé, por ser un hombre justo, recto delante de Dios, se salvó con su familia. Así que quite la excusita que no va. ¿Entiende? Usted dirá: pero ¿por qué yo tengo que oír todo esto? Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que hace. Porque usted quizás no sea el pecador, pero usted va y le habla al otro que usted sabe, y usted le va a dar palabra, porque usted está aprendiendo algo. Así que Génesis me demuestra a mí que este tipo de pecado fue lo que hizo que Dios deshaciera la tierra con el diluvio. Todos los pensamientos del hombre eran de maldad. Luego encontramos en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, del 5 al 10, 14 al 15, 17 y 18, dice: si no perdonó Dios al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, sí condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para que los que habrían de vivir impíamente después. Sí rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por los hechos inicuos de los que le rodeaban. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición, abandonando el camino recto se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes están reservadas a la oscuridad de las tinieblas, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error.
Así es que el Nuevo Testamento también lo establece muy claro. Y yo tengo una palabra profética para los pastores, no solamente los pastores de esta iglesia. Y le hablé ayer a todos los pastores de Honduras y de todo Centroamérica y de todo el mundo que sé que vio esta palabra. Dios está llamando a los pastores a sanar la iglesia. Dios está llamando a los pastores a confrontar el pecado. Dios está llamando a los pastores a ponerle un stop, un pare al pecado dentro de la iglesia. Dios está llamando a los pastores a que cada iglesia tenga un ministerio de sanidad interior y liberación para que se levante un pueblo santo, sano para el ejército que Dios necesita en esta tierra. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Queremos ser pastores solo para tener ganancias? ¿O queremos ser pastores para levantar un ejército para la gloria de Dios? Hay muchos falsos en esta tierra y la Biblia lo dice. Pero lo lindo de todo es que Dios nos ha dado discernimiento, para poder entender quién es el falso y quién es el verdadero. Yo le doy gloria a Dios por estos hombres y esta mujer que están aquí, que tienen el valor de buscar personas que puedan ayudarles a sanar y a levantar el pueblo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria sea su nombre. Alabado sea su nombre. Así que, hermanos míos, la palabra está extendida. Si alguien de nosotros, de los que está aquí al sonido de mi voz, ha sido afectado, una niña, un niño, ha sido afectado por este flagelo de la sociedad, déjame decirte, Dios te ama. Le voy a hablar a los pecadores, Dios te ama también. Estoy aquí por el amor que Dios te tiene. Estoy aquí trayendo esta palabra por el amor que Dios le tiene a los pecadores. Estoy aquí trayendo esta palabra para que haya arrepentimiento en tu corazón. Estoy aquí trayendo esta palabra para que digas no más al pecado, para que digas yo quiero salvar a mi familia. Estoy aquí para traerte una palabra y decirte, estás a tiempo de arrepentirte, estás a tiempo de buscar a Dios, estás a tiempo de ser salvo, estás a tiempo de sanar a tu familia. Todavía hay tiempo, hermanos míos. Bendito sea Dios, alabado sea su nombre. Todavía hay tiempo. Todavía estamos en la era de la gracia. Todavía hay gracia sobre la tierra. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Si fuiste afectado, si fuiste afectada, Dios quiere sanar tu corazón. Y para sanar el corazón necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar. Si no decidimos perdonar, seguimos nosotros envenenándonos el alma. El pecador sigue pecando y sigue en su vida y usted sigue amargándose la suya. Dios te quiere hacer libre para que puedas tener un matrimonio y una cama sin mancilla. Porque he tenido la oportunidad de ministrar a mujeres que no han podido disfrutar de su esposo como debían porque tienen aquel tormento en su mente todavía de cuando fueron violadas. Si ese es tu caso, Dios quiere sanarte. Si ese es tu caso, estoy aquí para decirte que no en tus fuerzas, no en tu amor, es en el amor ágape de Dios que viene por medio del Espíritu Santo, en el que te da el poder para perdonar aún a los que te han hecho tal vileza. Solo a través del Espíritu Santo podemos perdonar. Nosotros en nuestra fuerza nunca podremos perdonar a alguien. Es en el poder del Espíritu Santo. Es en el poder del Espíritu Santo que podemos perdonar. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor.
Espíritu Santo, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Espíritu de Dios. Estoy aquí para decirte que Dios te ama, ya seas el pecador o seas el afectado. Dios te ama y Dios quiere sanar tu alma. Dios quiere levantar un ejército. Dios quiere levantar un ejército. Dios necesita que tú seas sanado. Primero para que tengas salvación y luego para que puedas servir a Dios con todo tu corazón. Porque quizás tengas el anhelo de servir, pero te sientes tan sucio, te sientes tan indigno que no eres capaz de decirle: pastor, yo quiero servir. Por eso el Señor quiere sanarte, limpiarte de todo tu pecado, para que puedas ser un instrumento de honra en las manos del Señor. Porque la palabra es clara y dice la palabra que a lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. No importa cuán profundo haya sido en el pecado, si te arrepientes de todo tu corazón, Él te limpia. Él te limpia con su sangre. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y lavarnos con su sangre. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, establezco y profetizo que si entre nosotros hay un pecador, esta noche se arrepiente por el poder de Dios. Esta noche se arrepiente por el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Si quieres ir al cielo, no te puedes esconder. No te puedes esconder. Dios se encarga de sacar a luz toda verdad. Dice que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que Dios no lo pueda sacar a la luz. No hay nada oculto. Dios se encarga de sacar todo a la luz. Que el Espíritu Santo sea el que convenza. Que el Espíritu Santo sea el que redarguya. Que el Espíritu Santo sea el que te dé el denuedo para venir delante de Dios y decirle: Señor, perdóname. No quiero más esto en mi vida. Ayúdame para no seguir haciendo daño a mi familia. Es necesario. Si no te arrepientes, el infierno te espera, porque está claro que aquí en la tierra decides a dónde vas. Es aquí, ahora, en este momento, en esta vida, no después. En esta vida decidimos a dónde vamos, nuestro destino final. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios sea, póngase de pie, el que tome el control de nuestras vidas y nos ayude para hacer la voluntad.